Decía, hablaremos de pobreza, nada más y nada menos, con Leopoldo Tornaroli, investigador del Centro de Estudios CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, quien ya está del otro lado. Leopoldo, ¿cómo te va? Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca te saludan. ¿Cómo estás? Hola Nicolás y Diego, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Leopoldo, qué raro, ¿no? Da la sensación que nos repetimos, ¿no? Y nos preocupamos y nos alarmamos y nos conmovemos y luego de alguna manera seguimos viviendo, casi normalizando, ¿no? Que prácticamente el 40% prácticamente no, más del 40% de la población argentina viva por debajo de la línea de la pobreza. Y si hablamos de niños, bueno, esto aumenta aún mucho más. Más de la mitad de los niños viven bajo esa línea de pobreza. Estamos realmente hipotecando el futuro de ellos y de toda la Argentina. Y da la sensación que nada cambia. ¿Cómo vos ves esto que está ocurriendo en la Argentina? Sí, efectivamente es como decís, ¿no? Nos hemos acostumbrado, al menos en los últimos años, la última década, a que no solo que nada cambie, sino que cuando hay cambios sean para la dirección incorrecta, ¿no? Argentina, luego de superar la crisis de comienzos de siglo, de la salida de la convertibilidad, logró tener durante algunos años una baja en la pobreza, pero después de 2011 prácticamente no hemos avanzado, y entre 2018 y 2019, primero, y luego 2020, además hemos agregado prácticamente 10-12 puntos más de pobreza, y hoy efectivamente estamos en más de 40% de la población, lo que uno quizás el año pasado, cuando fue el inicio de la pandemia y de la cuarentena, pensaba que iba a ser algo absolutamente coyuntural y que luego volvería a caer al menos hasta el 35% anterior a la pandemia, pero ha pasado un año y aún nos situamos por encima del 40%, lo que obviamente es un panorama bastante desesperanzador, ¿no? Mucho más si uno tiene en cuenta por allí datos que dan cuenta de un casi 66% en los niños de hasta 3 años, ¿no? Cuando hay un criterio multidimensional. Y ahí también quiero ir, ¿no? Porque la verdad es que hay gente asalariada hoy que tiene sueldos de pobreza. Entonces, si uno amplía la foto y no se pone tan técnico, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué niveles de pobreza estamos hablando en la Argentina? Sí, efectivamente, dependiendo del tipo de medición que uno haga o a los grupos a los que restrinja o circunscriba la medición, se puede encontrar con guarismos aún más altos, ¿no? También si mira ciudades, por ejemplo, Concordia, Resistencia, Santiago del Estero, que tienen niveles superiores al 50%, y sí hay un grupo de la población que son los niños, porque normalmente los hogares más pobres tienden a estar integrados por más niños, que tienen niveles de pobreza de casi el 60%, y además, vos decías, la medición multidimensional, por ejemplo, es una medición que habitualmente tiene en cuenta el acceso a educación, y lo que pasó el año pasado y buena parte de agudiza ese problema, porque sabemos que muchos chicos no tuvieron acceso a la educación, aún si hubo clases virtuales, la imposibilidad de tener los medios para conectarse, y aún si podían conectarse, a veces los chicos no aprendían demasiado, porque no es lo mismo aprender con un maestro al lado que en la casa solo, ¿no? Leopoldo, ¿qué tal? Nicolás Balinotti te saluda. Hola, Nicolás. A ver, uno coincido ahí con Diego en que repetimos este debate, nos asombramos un tiempo y después todo continúa y la misma película se repite, ¿no? Ahora con la excusa, no con la excusa, pero sí trazados con una coyuntura especial por la pandemia, quería preguntarte por el resto de la región si el crecimiento de la pobreza fue idéntico al que se está registrando acá en la Argentina. Bueno, en la región hubo casos sí parecidos y algunos otros no tantos a la Argentina. También depende un poco de la forma en que, no tanto de la forma, sino del momento en que se haya medido, ¿no? En algunos países de la región las mediciones de pobreza se hacen sobre finales de año, entonces fueron en momentos donde la pandemia ya había pasado, la peor parte, digamos,
Pero te diría, a ver, países con niveles de crecimiento de la pobreza similar a Argentina fueron Colombia, por ejemplo, y Perú incluso un poco más. Sabemos que el impacto de la pandemia fue devastador en Perú, es el peor país del mundo en términos de resultados, de muertes, de actividad económica y demás. En Perú subió como si hubiera subido 15 puntos en Argentina. En Argentina subió 7, 8 puntos, en Perú casi el doble, en Colombia es similar, subió un poco menos en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, similar a Argentina también fue Ecuador, que es otro país donde el golpe de la pandemia fue bastante fuerte, y el caso que se desconoce hasta ahora, pero sobre el que hay mucha expectativa cuando se conozcan los números, es Brasil. Brasil, contrariamente a lo que ocurrió en el resto de la región, se especula que podría haber disminuido la pobreza el año pasado debido al generoso paquete fiscal que dedicó el gobierno, pero se esperaría que el golpe en pobreza se dé más bien durante este año, durante 2021, donde hubo una segunda ola muy fuerte y donde el gobierno ya no tenía espacio fiscal para compensar el impacto de la pandemia. En general, además, lo que se ha observado en Argentina no lo sabemos muy bien porque la encuesta que usamos para medir pobreza solo se realiza en ciudades, pero lo que se ha observado en la región es que el impacto principal se dio precisamente en las ciudades, con menor impacto en las áreas rurales. En general, en las áreas rurales las actividades económicas siguieron más o menos inalteradas debido a que la producción de alimentos se consideró una actividad esencial y que además son muchas actividades que se llevan a cabo al aire libre y que se pueden realizar con cierto distanciamiento. Entonces el grueso del incremento de la pobreza en la región se dio en áreas urbanas. Leopoldo, estamos en tiempos electorales y el gobierno anunció medidas de tinte electoral, algunos incrementos en la ayuda social. Hay muchas versiones sobre el regreso del ingreso familiar de emergencia que estuvo vigente en el periodo de aislamiento más duro. A ver, ¿esas medidas son para zafar un momento o crees que pueden ayudar a modificar este escenario estructural? No, obviamente para el escenario estructural no son medidas que vayan a tener un impacto muy fuerte. Obviamente para los hogares pobres son una ayuda importante en este momento de dificultad. Para los niños de esos hogares significa también tener una mejor alimentación, al menos durante estos meses, y nutrición. Con lo cual, a corto plazo, seguramente van a impactar positivamente en términos de reducción de la pobreza. Esto recién lo vamos a conocer en marzo próximo, pero lo que uno esperaría es que un poco la normalización de la situación sanitaria que se está dando ahora, de que no tenemos prácticamente casos en muchos lugares, más este gasto asociado a la cuestión electoral, ayuden a que la pobreza se reduzca en el segundo semestre, tal vez o seguramente por debajo del 40% que tenemos, 40.6% que tenemos hoy. Yo creo que va a perforar ese 40%, no va a llegar, creo, a bajar a niveles que tenía antes de la pandemia, 35, 36%, quizás se sitúe en 37, 38% o algo así, pero claro, eso no es, como vos me preguntabas, yo no lo veo como algo definitivo. Después dependerá de las condiciones macroeconómicas que se consoliden para generar algún sendero de crecimiento a partir del año próximo, ¿no? Lo que supone obviamente un acuerdo con el FMI, que a su vez quizás suponga mayor disciplina fiscal, lo que va a implicar que estos tipos de programas quizás no estén disponibles o al menos se tengan que reducir otros gastos, otras partidas del gasto público si es que se quieren sostener estos gastos, y se tiene que reducir la inflación. La experiencia argentina es clara, desde 2011 no venimos generando un proceso de crecimiento y eso es sobre todo lo que provocó que en Argentina no se reduzca la pobreza en los últimos años. Leopoldo, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Cuando decías, bueno, si hay un eventual acuerdo con el FMI, seguramente buena parte de las medidas de tinte social, de ayuda social, bueno, van a ser reducidas porque evidentemente habrá que reducir el déficit. Entonces, por ese lado, digo, sería bueno, aunque tendrá efectos, pero también sostener estos planes
son a base de emisión monetaria, lo cual impacta en la inflación. O sea que hay un punto donde hay una encerrona muy difícil, ¿no? de salir para cualquier gobierno. Sí, ¿Cómo sí, porque vos sí, decías, claramente es vital, ¿no? Porque sin combatir la inflación, la pobreza no va a bajar. Pero al mismo sí, tiempo tenés que dar asistencia social. ¿Cómo haces? sí, efectivamente la situación no es fácil, las decisiones que hay que tomar van a tener costos del corto plazo. Supongo que, no sé, en el acuerdo anterior con el FMI, cuando se tomó la deuda, el FMI había tomado una previsión particular que no había estado en acuerdos anteriores con Argentina, que le llamaron algo así como la salvaguarda social, y era que había un cierto margen de gasto que tenía que ver con estos gastos que se llaman pro-pobres, que están muy focalizados en la población pobre. Obviamente el gasto nuevo que tuvimos en 2020 fue el gasto asociado a la pandemia, y en ese sentido uno tiende, o mucha gente tiende a asociar directamente a la emisión con ese gasto, pero en realidad la emisión lo que viene a cubrir es el déficit, y el déficit, si uno mira las partidas, tiene algunas partidas que explican mucho más que el gasto asociado a la pandemia, como es por ejemplo los subsidios económicos, que así se llama la partida, pero que son los comúnmente conocidos como subsidios a la energía. Quizás el gobierno, si es que puede y si es que los equilibrios internos lo permiten, decida avanzar más rápidamente con el ajuste de esa Es que ahí partida afectas a la clase antes media, que ¿o no? Claro, obviamente, ese es un digamos, ajuste ¿no? que... De lo que ya está. Sí, sí, ese es un ajuste que afecta más a la clase media, pero digamos en términos de si el gobierno decide hacer una priorización por niveles de pobreza, ese es un gasto que debería ajustar primero antes que el recorte de las partidas sociales, si es lo que preguntaba. Pero sí, ninguno de esos gastos, ninguno de esos ajustes es sin costos, van a tener costos, que los van a sufrir obviamente diferentes sectores de la población y que van a generar más o menos resistencia según la representatividad que tengan esos sectores en la esfera pública, ¿no? Ahora, Leopoldo, vos decís, bueno, estas medidas van a tener costos, ¿no? Bueno, evidentemente la clase baja ya lo está pagando, la clase media también ya lo está pagando, porque también, esto que decíamos, ¿no? Hay nuevos pobres también aquí, ¿no? Hay gente que efectivamente hoy tiene salarios de pobreza. Entonces, digamos, la sensación es que cada vez se reparte menos, que no se genera más torta, ¿no? Que cada vez la torta se achica y que hay que repartir y repartir y repartir. Y hay un punto donde cada vez nos achicamos más como país. Es tal cual lo que ha ocurrido en los últimos años. Yo he leído en los últimos días propuestas varias o diagnósticos varios que hablan de lo que sucedió en Argentina como un problema distributivo, y efectivamente es un error pensarlo en esos términos, porque si bien se podría quizás mejorar un poco más la distribución del ingreso, el problema de Argentina no es un problema, el de los últimos años, distributivo, es un problema de crecimiento. La torta que hay que repartir es cada vez más chica, no se creció, de hecho se cayó, y entonces obviamente en ese contexto no alcanza para todos, ni siquiera manteniendo el reparto anterior, digamos, ¿no? Lo normal es que las mejoras en la distribución del ingreso, que muchos la ven como una solución a los problemas que enfrentamos, son mucho más viables y mucho más fáciles de aplicar en periodos de crecimiento. Cuando la torta se achica, además tocar el tamaño o la porción que recibe, el porcentaje de la torta que recibe cada uno se vuelve mucho más problemático y es políticamente inviable. En ese sentido, la caída del tamaño de la torta ha afectado a todos los sectores en Argentina. Quizás haya algunos grupos especiales que pudieron mantenerse por fuera o quedar afuera de las pérdidas, pero en general todos los sectores redujeron sus ingresos, sus ganancias en los últimos años, y es algo que es bastante obvio si uno mira la tan mala performance que tuvo la economía, ¿no? Leopoldo, a partir de los datos que se conocieron ayer, bueno, ahí en redes sociales se armó un debate entre algunos economistas reconocidos o que aparecen en los medios, que suelen aparecer en los medios, y a modo de juego fueron tirando algunas recetas, reformas, no sé, previsionales, laborales, de diferentes tipos. Yo te pregunto a vos,
¿qué es necesario modificar, obviamente más allá de que la Argentina ingrese en una etapa de crecimiento, para que vayamos bajando paulatinamente este índice que tanto nos preocupa? Sí, a ver, lo que dijiste primero lo decimos todos, que es que tenés que entrar en un proceso de estabilización que te permita crecer. Cuando creces, en general, la pobreza baja. Hay muy pocos ejemplos de situaciones donde un país tuvo crecimiento sostenido durante un par de años y la pobreza no se redujo. En general, se trata de casos de reformas estructurales, donde hubo que hacer cambios muy fuertes en la organización de la economía, cosa que eventualmente no ocurriría acá si entramos en un proceso de crecimiento. En ese sentido, luego, dependiendo de cómo sea ese proceso de crecimiento, la velocidad de la baja de la pobreza va a ser mayor o menor. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina en la primera década de este siglo, que fue a la salida de la convertibilidad, fue que se privilegió un escenario de crecimiento rápido, fuertemente enfocado en el mercado interno, que produjo una baja muy fuerte en pocos años de la pobreza. La elección esa no fue inocente, o sea, se buscó ese crecimiento rápido, pero claro, ese crecimiento quizás rápido, enfocado en el mercado interno, cortó el horizonte de crecimiento a unos pocos años. Quizás si Argentina se hubiera enfocado más en desarrollar sus capacidades externas, también para crecer mirando hacia afuera, hubiéramos tenido un crecimiento más lento al principio, pero más sostenido en el tiempo, que nos hubiera permitido reducir la pobreza durante un número de años más largos. Ahora todos parecen coincidir, al menos en el diagnóstico, que Argentina debe enfocarse en ganar competitividad hacia el exterior y demás, porque Argentina para crecer necesita dólares, ¿Sí? necesita desarrollar diferentes sectores de la economía, ¿no? Leopoldo, perdón que te interrumpa, pero vos realmente pensás que, ahora dices, todos coinciden con que la Argentina debe hacer ciertos giros, debe crecer. ¿Realmente bueno, crees? Al menos entre los economistas. Sí. Sí. Sí, tal vez tengo en otra la sensación, política realmente lo no digo, sé. ¿no? Que hay un gobierno que no está viendo eso, que está viendo cada vez más, o sea, ve cómo hace para, de alguna manera, redistribuir cada vez más lo poco que le va quedando a cierta clase media y bueno, ya obviamente la clase alta, es esto, ¿no? Y que baje, digamos, repartir lo que hay. Pero yo no veo un gobierno, ¿vos pensás que hay un gobierno pensando en que la torta crezca efectivamente? Bueno, al menos dentro del equipo económico y las voces que uno a veces escucha de ellos, parece ser que la idea sí es esa, que tienen claro que hay que crecer y con una visión además de crecer hacia el exterior. Sí estoy de acuerdo con vos que las discusiones que hubo en los últimos meses, sobre todo en el arco político, de la gente más cercana al gobierno o de algunas partes de la coalición de gobierno, no parecen tener la misma idea, al menos en el corto plazo, ¿no? Ahora el enfoque parece ser muy de corto plazo y enfocado a llegar con más fuerza a las elecciones y después veremos lo que pasa el año que viene. Yo creo que dentro de los economistas argentinos, o al menos de los que están en los medios y los que discuten, parece bastante claro que no hay una salida si no se enfoca un poco hacia el exterior esto también, ¿no? Hacia aumentar la competitividad, las exportaciones y demás. No puedo dejar de preguntarte por Javier Milei. ¿Por qué te digo esto? Porque él se presenta como especialista en crecimiento y es algo donde vos hiciste mucho hincapié, ¿no? En que la Argentina efectivamente tiene que crecer la torta de aquello que produce. ¿Cómo ves su discurso? En realidad, sin entrar en valoraciones personales, porque tampoco le he seguido mucho su carrera y demás, no me parece un economista súper interesante. Creo que en términos políticos ha logrado tener un cierto impacto, un poco creo que exagerado. Yo no estoy en la capital, por ejemplo, y yo estoy en el interior y no tiene un impacto tan grande acá. Me parece que es un impacto por ahora circunscrito un poco a la capital del país. Creo que no está mal que haya una voz como la de él en el Congreso. Me preocupan quizás algunas de sus posturas un poco extremas y quizás son más retórica, que tiene que ver con la llegada
a la gente que con lo que realmente haría él si está en el poder, como por ejemplo esto de cerrar el Banco Central y esas políticas más extremas, me preocupan, porque la verdad es que ningún país que funcione bien en el mundo funciona de ese modo tampoco. Bien, pero digo, en términos económicos, ¿no? Y esto que vos hablabas de economistas, se quiere, liberales, que son un poco los que están en línea con lo que vos decías, vos ves que habría que ir para ese lado, más allá de bueno, lo radical discurso. No diría que habría que ir para un lado tan extremo como Milei. Yo evidentemente no estoy en su misma línea, pero obviamente Argentina hoy está yendo en muchas direcciones en otro extremo, que tampoco es bueno, pero bueno, digo, me parece que es una adición más al debate. Yo no quiero entrar en calificaciones ni nada. Me parece que Argentina tiene muchos ejemplos cercanos de políticos y de políticas, como por ejemplo las que se aplican en Uruguay, que no son políticas extremas y que funcionan bastante bien. Leopoldo, lo último, bien cortito, y más que nada es una reflexión que digo, ¿no? Hace 2 años teníamos al expresidente que hacía campaña con un eslogan, lo digo bien porque es un eslogan utópico, de pobreza cero. Sí. Ese eslogan prácticamente, la utopía ya es cada vez más lejana de acuerdo a los últimos indicadores. Y te reitero, a ver, no la veo tan clara la salida. Quiero que me ayudes vos a mostrar, a tratar de divisar la luz al final del túnel. Sí, a ver, los que nos dedicamos a estos temas sabíamos que aún en el mejor escenario económico del gobierno anterior, llegar a pobreza cero es muy difícil. Esto implica un proceso de crecimiento que lleva varios años y demás. Ahora, desde un punto de partida muchísimo más alto, estamos en 40% de pobreza. Argentina, fijarse una meta como pobreza cero es completamente imposible. Inclusive luce muy difícil una meta, por ejemplo, de reducir la pobreza a la mitad. Por ejemplo, yo hice los cálculos en estos días porque me lo pidieron de algún medio. Si uno quisiera reducir la pobreza a la mitad, o sea, al 20% de la población, que es un número alto, porque es 1 de cada 5 personas en situación de pobreza todavía, nos llevaría 15 años de crecimiento al 4% anual, 15 años consecutivos. Algo que Argentina no tuvo en el siglo pasado ni en este. O sea, es una meta casi imposible. Con lo cual, quizás una forma mejor de enfocar esto que deberían tener los políticos es no vendernos falsas expectativas de que vamos a reducir la pobreza a 0, a 10 o a 20 en un periodo milagroso, sino proponernos una meta alcanzable, políticas claras para llegar a esas metas y plazos claros para alcanzarlas también, ¿no? Parece difícil ahora mismo, donde no tenemos ni siquiera estabilidad macroeconómica, donde la inflación sigue siendo alta, donde hay varios nubarrones en el futuro, donde hay que acordar con el FMI y demás, ¿no? Yo creo que un escenario posible sería justamente tener ambiciones no desmedidas, sino más bien concretas de crecimiento para los próximos 10 años. Por ejemplo, ponernos una meta 2030 de reducir la pobreza por debajo del 30%, con políticas sostenibles y no una reducción en 3 o 4 años que luego no sea sostenible porque entramos en otro ciclo de crisis, ¿no? Tremendo, realmente el panorama muy, muy complejo. Leopoldo Tornaroli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. Muchísimas gracias, muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación.